Hola, ¿qué tal? Pretorianas y pretorianos, espero que se encuentren excelente. El día de hoy les traigo un video acerca de ¿por qué no debes realizar o hacer un volumen cerdil? ¡Comenzamos! ¿A qué nos referimos con volumen cerdil? Al que se realiza cuando las personas están consumiendo una gran cantidad de calorías, peor si son de pura comida chatarra, o puede ser incluso de comida saludable, creyendo que van a conseguir una mayor cantidad de masa muscular de esta forma. Dicho esto, vamos al primer punto. Mucha grasa, igualdad en cuanto a músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso, si tú te agarras a comer como loco o como loca, lo que va a pasar es que ganes mucha grasa, la cual va a irse acumulando en demasía en tejido adiposo. Y el músculo que se va a incrementar no va a ser realmente diferente al que se podría lograr con un superávit calórico controlado. Como segundo punto, será el de peor rendimiento en la calistenia y ejercicios cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ambos conllevan nuestro peso corporal. Entonces, si nosotros incrementamos abruptamente esta cuestión, todos los ejercicios de calistenia y cardiovasculares van a dificultarse aún más. Incluso no se van a poder realizar varios. Un ejemplo es el front lever. Yo quiero ver que alguien de 120 kilos lo haga. Seguramente hay alguien y me van a callar la boca, pero no es la normalidad. Entonces, igual en el cardio, si tú subes mucho de peso, vas a poder realizar una menor cantidad de e incluso puedes dañar tus rodillas. Como tercera parte, las estrías o exceso de piel. Sumamente importante. Si tú realizas una subida abrupta de tu peso, sobre todo en este caso con el volumen cerdil, donde vas a ganar una gran cantidad de grasa, no solo de masa muscular, vas a estirar en demasía tu piel, ya que va a ser en un muy corto periodo de tiempo. Ojo aquí, si tú eres una persona que tiene estrías, que todos tenemos, no pasa nada. El chiste es desarrollar una cultura de la prevención para que esto no pase. También el exceso de piel. Cuando tú incrementas mucho tu peso y después quieres realizar una definición, lo que va a pasar es que la piel ya se estiró y es muy difícil que vuelva a su tamaño original, por lo cual vas a ver cómo te sobra mucha piel y nunca te vas a ver realmente definido. De nuevo, las personas que realizaron un cambio en su vida y que tuvieron algún problema psicológico o de otro tipo y tenían un gran sobrepeso, el cual bajaron en su momento y les quedó la piel muy flácida, son admirables, no se preocupen, pero si se puede evitar, hay que tratar de hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda que si te están gustando los videos, ya sean las rutinas, la información, etcétera, es de suma importancia que te suscribas acá abajito, dejes tu like y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y tú puedas decir, este video sí lo quiero ver, este video no. Todo esto es muy importante para el crecimiento del canal, que va viento en popa. Así que, ojo aquí, con el volumen cerdil, en el cuarto punto, va a haber un empeoramiento de la salud, ya que al ganar mucha grasa corporal, lo que va a pasar es que nosotros en nuestro índice de masa corporal lo tengamos en niveles de sobrepeso e incluso de obesidad, que está de más decir todas las consecuencias en cuanto a enfermedades que esto puede acarrear y que tú puedes consultar en diferentes partes con médicos especializados. Como quinto punto, adiós a los abdominales, pues obviamente al tú incrementar tu grasa en una situación demasiado pronunciada, no vas a tener abdominales. Y retomando el tercer punto,
va a haber un exceso de piel en su momento, entonces nunca vas a poder tenerlos completamente estéticos, que pues si tienes la oportunidad es algo importante de realizar. Retomando el punto 1, existen deportes como el strongman o los powerlifters que en muchas ocasiones necesitan subir mucho de peso. Ellos van a aceptar las consecuencias que esto conlleva. No obstante, el 99% de las personas no buscamos ese tipo de objetivos. Así que te funciona perfectamente esto. ¿Cuál es la solución a esto? Simple. Un superávit calórico controlado. Es muy importante que tú conozcas las calorías que necesitas para poder realizarlo. Tengo un video que explica paso a paso cómo llevar a cabo esta cuestión, que te recomiendo ampliamente que lo veas. Por último, si te gustó el video, recuerda dejar tu like acá abajito, suscribirte, activar la campanita y si te interesa una mayor cantidad de contenido, puedes seguirme en Instagram, está como ForzaGiorgio97 y en mi página de Facebook, Forza Calisténica con acento en la E de Calisténica. Así que hasta luego. Como pueden ver, no soy muy bueno dibujando, pero si puedes evitarlo, no seas un gordimamado o una gordimamada. Hay que hacer las cosas correctamente para obtener los mejores resultados.